Por fin sabemos qué pasó. Can Yaman y Demet Özdemir, los reyes de la polémica, han soltado un aléjate de nosotros, que ha dejado a medio mundo con la boca abierta. Y no es cosa de fans desesperados o de paparazzis pesados, aunque de esos haya patadas, ¿verdad? Mira, yo lo he estado investigando y flipáis. El salseo gordo venía de que parecían hartos de verdad. Se les veía en un plan, como que necesitaban aire, ¿me entendéis? Y claro, en cuanto salió eso, las redes empezaron a arder. Que si rompieron, que si se reconciliaron, que si hay otra persona, un lío de narices. Pero para ser honestos, esto no era nuevo. Llevan un tiempo que van y vienen, que si están súper enamorados, que si se ignoran como si no se conocieran de nada. Y yo me preguntaba, ¿qué está pasando realmente? Porque ellos, que son súper reservados con su vida privada, de repente lanzan un grito así, algo gordo tiene que ser. Lo que yo creo que está pasando, y muchos estarán de acuerdo conmigo, es que ya no aguantan la presión. Imaginaos ser ellos. Cada paso que dais, cada foto que se filtra, todo es noticia. Y no es solo el tema de la fama, es que parece que cada vez que intentan tener un momento tranquilo, alguien se planta ahí. Y la clave de este aléjate de nosotros, está en ese detalle que pocos se han dado cuenta. No fue un grito genérico, fue dirigido. Y ahí es donde entra la verdadera chicha del asunto. No se trataba de los fans que les piden fotos, ni de los paparazzis que les persiguen sin descanso. No. Era algo más cercano. Algo que les estaba afectando directamente en su espacio, en su intimidad. Muchos dicen que fue por algún familiar o amigo que se estaba metiendo mucho en su relación, intentando controlar cosas o aprovechándose de su fama. Y la verdad, no me extrañaría nada. A veces cuando te rodeas de gente que no tiene tus intereses claros, te puede explotar en la cara. O quizás, y esto es solo una teoría mía, era alguien de la industria, alguien que les quería imponer algo, que les estaba poniendo trabas o chismes para separarlos. Porque sí, señores, en este mundillo las envidias y las jugarretas están a la orden del día. Imaginad la escena, están intentando tener una cena romántica, o simplemente un paseo tranquilos, y de repente ¡zas! Alguien se cuela, empieza a meterse donde no le llaman, a crear mal rollo. Y claro, a nadie le gusta que le invadan su espacio, y menos a ellos que tienen que lidiar con todo el mundo encima. Por eso ese grito, ese aléjate de nosotros, seguro que fue la gota que colmó el vaso. Fue un grito de hartazgo, de querer poner límites, de decir, hasta aquí hemos llegado, dadnos nuestro espacio. Y lo que me parece brutal es que ellos, que suelen ser tan profesionales, hayan llegado a ese punto. Eso te dice que la cosa era seria. No era un mal día, era una situación que se estaba repitiendo y que les estaba haciendo mucho daño. Y yo me pongo en su piel y pienso, madre mía, qué difícil tiene que ser todo esto. Lo que sí tengo claro es que este incidente va a marcar un antes y un después. Seguramente ahora van a ser aún más precavidos, más selectivos con quien se rodean y sobre todo, van a proteger mucho más su intimidad. Porque al final, la salud mental es lo más importante, ¿no creéis? Y si para tenerla, tienen que ser un poco más duros y decir fuera, pues mira, a veces es lo que toca. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que se trata de alguien cercano o de presiones de la industria?